Buenas tardes, bienvenidos a la reunión informativa de la oposición que se va a celebrar seguramente el año que viene de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, esta reunión, aparte de presencial, se puede ver a través del Facebook. Se va a quedar grabada para los que no hayan podido asistir, tanto en directo como, bueno, en directo, se va a quedar grabada y la podéis ver en cualquier momento, ¿vale? Entonces, nada, mi nombre para iniciar un poquito. Mi nombre es Carmen, voy a ser la formadora de esta oposición de enfermería. Llevo siendo formadora aquí en la academia unos años y mi idea es, bueno, mi idea, lo que he hecho ha sido un temario específico para la Junta, temario que no se puede encontrar en cualquier otro sitio porque normalmente ya sabéis que las oposiciones que las academias se enfocan más en lo que es el SESCAM, ¿vale? Las oposiciones de Castilla-La Mancha también os forman también para, pues que si la de Valencia, que si la de Andalucía, Madrid, ya sabéis que se enfocan más en eso. Pero para la Junta hay muy pocas academias que preparen, ¿vale? Y esta es una de ellas. Entonces, principal, eso, me llamo Carmen, soy enfermera, tengo mi plaza en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, en concreto en el Hospital General, ¿vale? En la planta de medicina interna. Ahí me podéis encontrar si me necesitáis para algo, ¿vale? Para cualquier cosilla. Entonces, vamos a hablar de lo básico, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en estas clases? Y todo lo que hay alrededor de esta convocatoria, que como ya sabéis, o no sé si lo sabéis, pero os lo voy a comentar yo ahora, es distinta a la que se hace para el SESCAM, que normalmente es a lo que más estamos acostumbrados. Entonces, plazas, ¿cuántas plazas hay? Pues mirad, la convocatoria del 2025 sacaron 10, ¿vale? 9 por libre y una por discapacidad. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor pensáis que son muy pocas plazas, pero para la Junta de Comunidades 10 plazas son bastantes, ¿vale? Eh, ¿Esto por qué es? Bueno, pues mirad, para la Junta o sea, menos de la mitad, ¿vale? Por decir un 60% más o menos de los que se apuntan al examen se presentan. El otro 40%, por decir así, algo así a grosso modo, pero más o menos es así, el otro 40% no se presentan al final. Entonces ahí ya tenemos un montante bastante grande de gente que nos hemos quitado. Y luego, por otro lado, no sé si sabéis que históricamente, incluso yo misma, cuando acabé la carrera hace más de 20 años, yo me apunté a varias oposiciones de la Junta y es verdad que para aprobar no hacía falta estudiar, con lo que ibas estudiando un poquillo para el SESCAM y lo que tenías de la carrera, pues tenías para aprobar. Pero ahora, actualmente, las oposiciones se están poniendo bastante más complicadas. Entonces, hay que estudiar. Mucha de la gente que se presenta finalmente, pues o no le da tiempo a estudiar o se estudia lo que creen que es importante y el temario de la Junta tiene muchas cosas parecidas a las del SESCAM, pero tiene otras muchas cosas muy distintas a las del SESCAM y muy específicas, como podría ser pues, la atención al inmigrante, puede ser las vacunaciones internacionales y otras tantas cosas que pues no, la gente normal, la gente que ejerce en un hospital, en un primario, tal, no suele estar acostumbrado y no se lo suele estudiar, ¿vale? No suele salir en las oposiciones el resto. Entonces, pues hay que estar bien preparado para hacer este tipo de exámenes. Entonces, contamos con que la mitad de los que se apuntan no se presentan y de la otra mitad, pues probablemente la otra, habrá otro 50% que no se las haya preparado
nos estamos quitando a mucha gente, ¿vale? También teniendo en cuenta que la cantidad de personas que se presentan a la Junta pues no son tantas como las que se presentan a una oposición del SESCAM, ¿vale? Entonces tenemos por un lado 10, que serían 9 libres y una de discapacidad, y la convocatoria del 2026 está pendiente de ser aprobada. ¿Cuándo se prevé que se apruebe? Pues a finales de este año, principios del que viene, ¿vale? No va a tardar mucho en salir. Entonces, una vez que salga esa y habiendo juntado dos convocatorias, ya estamos seguros de que nos van a poner un examen, ¿vale? Pero no es inminente la fecha del examen. ¿Cuándo se prevé que sea el examen? Bueno, como muy pronto, muy pronto, muy pronto sería para mayo del 27 y como muy tarde para octubre del 27, más o menos, o septiembre, finales de septiembre del 27, más que octubre, porque aquí sabéis que la administración en septiembre empieza a trabajar y entonces ya te va poniendo las fechas ahí para mediados de septiembre, finales, principios de octubre, depende de la categoría. Nosotros normalmente solemos ir detrás de las CKEs, ¿vale? Y eso pues sería pues a lo mejor finales de septiembre. Pero bueno, esas son las dos fechas que se barajan. Si es en mayo, da tiempo, no os preocupéis porque da tiempo a mirar el examen, a estudiar el examen y a repasarlo, ¿vale? Es verdad que son muchos temas, pero hay muchos temas que son muy fáciles, ¿vale? Muy, muy facilitos y que es de poca materia, ¿vale? Hay temas que a lo mejor son 10 páginas y es que no da para más. O, por ejemplo, el tema de vacunas es que son vacunas y las vacunas no dan para más, ¿vale? Entonces, bueno, pues no os preocupéis que daría tiempo de sobra. Modalidad de las clases. ¿Cómo son las clases? Mirad, tenemos una modalidad online y una modalidad presencial. La online, bueno, pues como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Se cuelgan las clases, se emiten las clases y se pueden ver en directo los que no estén aquí, se pueden ver por YouTube, ¿vale? Que es la plataforma que que tenemos asociada aquí en la academia. La otra modalidad presencial, bueno, pues para que sea presencial necesitamos un mínimo de 10 personas para que podamos hacer un grupo, ¿vale? Que tenga un poco de fuste. Entonces, los que estén interesados en hacerlo de manera presencial, cuando hagan la inscripción, lo tienen que decir, ¿vale? Y en el momento en el que se abra el grupo, pues se le diría y entonces entraríamos todos en clase, ¿vale? Eh, ¿Qué más os iba a decir? Pues nada, eso, bueno. ¿Qué vamos a ver con las clases, no? Material didáctico. Bueno, pues el material didáctico puede ser digital o en papel. Eso igual, una vez que os apuntéis hagáis la inscripción, lo comentáis con secretaría. Hay gente que quiere estudiar, que le va bien estudiar en la tablet, que no necesita el papel o en el ordenador se apaña perfectamente, no necesita papel. Bueno, pues eso lo podéis decir en la academia y entonces no se os hace la copia en papel. ¿Por qué os digo esto? Pues porque hay una plataforma online en la que vais a ver todo el material didáctico que existe en papel y lo podéis tener ahí. Entonces no os hace falta el papel si no queréis. ¿Que lo queréis? Perfecto. A mí, por ejemplo, yo soy de papel. Yo soy de papel porque me gusta guardar. Me gusta poner anotaciones al lado, ejemplos. Por ejemplo, es interesante, aunque no tengáis tiempo de venir a la clase o asistir de manera online, pues a mí me gusta que en algún momento veáis la clase o la escuchéis. Muchas veces porque hay gente que cuando les cuentan las cosas se le queda mejor y luego también porque en clase pues se suelen poner ejemplos cotidianos que han ocurrido o, perdón, o ejemplos que le pasan a los alumnos y que los cuentan en clase y entonces nos ayudan mucho a conceptualizar
diferentes temas, diferentes esquemas, nos sirve para esquematizar y todo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en la plataforma online? Bueno, pues vamos a tener para las clases dos fases, ¿vale? La primera fase vamos a centrarnos en el material didáctico que os voy a dar, con los ejemplos que va a haber en clase y todo. Se os van a mandar test y se os van a mandar casos prácticos, ¿vale? Todo eso a la vez. ¿Por qué? Pues porque ahora veréis cómo es el examen, ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Una segunda fase va a ser de resúmenes y test, más test. Va a haber test tras cada uno de los temas, vais a tener un test, a no ser que sean temas muy chiquitines que a lo mejor englobo dos o tres temas, ¿vale? Pero exámenes tipo test vais a tener todo el año, durante todo el curso, para que os hinchéis a hacer test. Técnicas de test también os voy a dar en clase sobre todo porque la mayoría de los test es verdad que los mando a clase, hay otros test que van a ser exclusivamente online y los vais a poder hacer solo en la plataforma, otros estarán en papel. Y, y luego es verdad que en clase a veces sí que hago algún test yo, ¿vale? Sobre todo de los temas más largos, me gusta mandaros hacer algún test en clase con vosotros y a los que están de manera presencial, pues les obligo un poquito a que colaboren en el test, a que vayan diciendo él, a ver si han estado atentos al examen o no. E incluso muchas veces, si la conexión es buena, porque a veces no tengo yo buena conexión en el móvil, sobre todo por eso, voy siguiendo la clase a través de Facebook y os voy viendo los comentarios por si me queréis decir algo, ¿vale? Entonces, muchas veces, ya os digo si la conexión es buena, muchas veces durante la clase os puedo contestar a dudas in situ y si no las contesto es porque no me va bien la plataforma y no se me conecta bien y no veo los mensajes, ¿vale? Eh, entonces lo podemos hacer así. Entonces, bueno, esa primera fase, con su material didáctico, con un montón de test que vais a tener para hacer en casa, test, que es como más se aprende, y casos prácticos, ¿vale? Y una segunda fase en la que os voy a dar resúmenes de cada uno de los temas y sus test. Más test, pero ya no solo de un bloque o de un tema específico, sino test de todo, de absolutamente todos los temas ya mezclados, ¿vale? Las tutorías las suelo hacer online, porque es verdad que al ser una academia que sí que admite clases online y demás, y que de hecho es verdad que hay muy pocas en Castilla-La Mancha que preparen de la Junta, pues hay mucha gente que se apunta al online y que no puede venir presencialmente porque no están aquí en Albacete. Entonces, bueno, las tutorías las hacemos online. Normalmente os doy un correo electrónico que a mí me, me sirve más porque me entero más de los correos, porque sí que me saltan las notificaciones, me entero de los correos y si me pilla trabajando, pues os contesto cuando llegue a casa o al día siguiente. Y hay días que trabajando incluso puedo contestar algo sencillo, pero si es algo ya más laborioso, pues me espero a tener un ratillo y contestaros, ¿vale? En un plazo máximo de 24 horas os he contestado a todas las preguntas que tengáis. Luego yo, bueno, ahora cuando os enseñe cómo es el examen, os diré un poquito cómo me gusta trabajar la parte de la tercera fase del examen, ¿vale? En principio de las clases solo habría dos fases, a no ser que nos diera tiempo a hacer una tercera fase con mega resúmenes y muchos más test, entonces la haríamos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con estas dos fases vamos a ir bastante bien preparados. Los alumnos van bastante bien preparados. Deciros también que, bueno, que aparte de la convocatoria, bueno, lo que es el temario, que he dicho que es bastante amplio, que tiene muchos temas, pero algunos son chiquititos,
tiene una parte específica de enfermería, que es la que doy yo, y luego tiene una parte común, que es la de derecho, ¿no? La de legislación, que la da una abogada, ¿vale? En este caso Sonia, que creo que Sonia sí que crea un WhatsApp con todos los alumnos y allí pues la verdad es que podéis conectaros entre vosotros por si necesitáis asistiros en algo. Muchas veces, mira, yo cuando estudié la oposición estudiaba con una amiga. No estudiábamos juntas, cada una desde su casa, y nos hacíamos preguntas. Oye, ¿y tú qué has puesto en esta pregunta? Oye, ¿por qué es esto? Oye, ¿tú entiendes esto? Y entonces, a pesar de que las dos íbamos a academia, pues es verdad que contestándonos la una a la otra, reforzamos bastante los conocimientos y nos vino bastante bien, ¿sabes? Porque pues para afianzar todos los temas. Entonces, bueno, pues a lo mejor a veces os sirve que entre unas y otras os podéis apañar y si no, vamos, que estamos aquí, que no digo que os apañéis entre vosotros, pero vamos, que estamos aquí siempre, ¿vale? Pero es eso, pues que a veces os podéis apañar entre vosotros. Bueno, entonces, yo doy la parte de enfermería, Sonia daría la parte de legislación. De la parte de enfermería me hacéis las preguntas a mí y de la parte de legislación a Sonia. No me preguntéis a mí por legislación porque yo me la aprendí para las oposiciones y es verdad que pues sí me las aprendí bien y muchos conceptos los tengo y tengo ideas muy claras porque una vez que te lo aprendes pues se queda bastante bien, pero no os voy a resolver las dudas como lo hace una abogada que es especialista, que está especializada en derecho sanitario también. Entonces, creo que lo más lógico es que le preguntéis a ella, ¿vale? El precio de las clases. Bueno, pues ya lo ponía en la reunión, en el folleto informativo que teníais. Bueno, el precio son 110 euros al mes, 4 clases al mes, ¿vale? Tres van a ser 3 al mes, las voy a dar yo, y una la va a dar Sonia, ¿vale? O sea, vamos a hacer, porque el temario específico es bastante más amplio, ¿vale? Que el temario común, que es el de legislación. ¿Y cuándo vamos a empezar? Pues un jueves 17 de septiembre. El 17 de septiembre empezamos. Eh, creo que el horario son las 4, 4:30, no me acuerdo muy bien, pero bueno, lo informaremos con tiempo, ¿vale? Pero bueno, se inicia el 17 de septiembre y a partir de ahí todos los jueves tendréis clases. Si cae festivo, pues se hará un día antes, un día después, pero vamos, que seguramente no os dé vacaciones ni en Navidad, ¿vale? Ni en Navidad ni en Semana Santa, porque esto es una oposición y hay que estudiar, ¿vale? Voy a pasar a enseñaros, a ver si veo esto. Voy a pasar a enseñaros cómo es la convocatoria, cómo fue la convocatoria la vez anterior, ¿vale? La del 2023-2024, ahora estaríamos en la del 25-26, pero para que veáis cómo es el examen. Los exámenes son de dos fases, una fase de oposición y otra de concurso, ¿vale? Puntuar sobre 100. Entonces, 75 sería la oposición y el concurso 25. Pero vamos a centrarnos en lo que sería la fase de oposición, que son los 75 puntos. Entonces, todos los años ha habido últimamente ya 3 pruebas, ¿vale? Un primer cuestionario tipo test que va a puntuar máximo 3 puntos de los 75. Luego sería, eso fue como fue el año pasado, ¿vale? La segunda prueba serían 2 supuestos prácticos que cada uno, o sea, que puntuarían máximo 10 puntos, 10 puntos cada uno de ellos, ¿vale? Cada caso práctico y hay que aprobar los 2 casos prácticos. Y la tercera prueba, un examen a desarrollar y ese puntúa máximo 20 puntos, habría que sacar 10 puntos en esa tercera prueba para tenerlo superado. Y aquí, pues, 17,5, ¿no? Que sería la mitad de 35, pues 17,5 habría que sacar. La primera prueba fueron 90 preguntas tipo test y 5 de reserva, con 4 respuestas alternativas, con una sola correcta y por cada 4 mal quita una bien, ¿vale? Como últimamente se está haciendo.
¿Esto qué quiere decir? Que hay que arriesgarse. Si dudas entre dos, te tienes que arriesgar porque hay que contestar, ¿vale? Entonces, para superar la prueba había que sacar un mínimo de 17,5. Bueno, esto ya son cosas de las bases, ¿vale? Para la segunda prueba, mirar, se hacía el mismo día, ¿vale? La primera y la segunda prueba la hicieron el mismo día. ¿Qué pasa? Que tú hacías las dos y si no habías superado la primera prueba, que era el tipo test, no te corregían la segunda prueba, ¿vale? Directamente se rompe el examen. Bueno, no se rompe, pero se guarda y no te lo corrigen, ¿vale? A no ser que pues haya luego alegaciones y demás y aprobaras, que entonces sí que te lo corrigen, ¿vale? Pero en principio no. Entonces, segunda prueba solo se valoró si se había superado la primera, eran dos supuestos prácticos solo de la parte específica, solo de enfermería, ¿vale? Cada supuesto tenía 10 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas y que por cada 4 mal restaba una bien, igual que la primera prueba. Y cada supuesto puntuaba de 0 a 20. La nota final era una media aritmética, ¿vale? Entonces había que sacar un mínimo de 10 puntos de media y no menos de 6 en ninguno de ellos. Bueno, esto son cosas de las bases. Conclusión, había que sacar un 6 mínimo en cada uno de los supuestos, ¿vale? El tema es ese, que son dos pruebas tipo test, pero uno son los casos prácticos. ¿Qué son los casos prácticos? Bueno, pues os van a poner un texto, ¿no? Mirad, por ejemplo, tema inmigración. Fulanito de tal, que ha venido de África, pues presenta una enfermedad con, bueno, imaginaos que en el supuesto práctico os insinúan que están hablando de la tuberculosis, ¿no? De que el hombre, que el chico que viene de África, pues, que viene de una zona endémica de tuberculosis, pues ha venido con tuberculosis, ¿no? Entonces, las preguntas van no relacionadas en sí con el caso práctico, sino van relacionadas con el tema de la tuberculosis y con todo lo que se ha visto en clase de la tuberculosis, ¿vale? Entonces, de eso se trata un caso práctico, ¿vale? Ya no solo de el caso práctico específico, sino del tema en general. Entonces, pues viene a ser otro tipo de test, pero más enfocado en, en esa enfermedad que se están poniendo, ¿vale? Bueno, y la tercera prueba eran dos temas a desarrollar de entre 5 propuestos por el tribunal en ese mismo momento, es decir, cogen una bolita y sacan el tema número 5, el 8, el no sé qué, pues así. Y entonces vosotros elegís dos de ellos. O sea, malo será que entre 5 no sepáis dos bien. Máximo 3 horas para desarrollarlo y luego hay una lectura pública ante el tribunal, ¿vale? Bueno, esto, la manera de evaluarla, pues ya no, luego lo veremos cuando salgan, cuando salgan las bases, ¿vale? Vamos a pasarnos al otro. Vale, eso. Mm, aquí. ¿Por qué os digo lo de las pruebas, ¿vale? Mirad, la tercera prueba eh, la vamos a ir haciendo conforme vayamos haciendo las clases, conforme se vayan desarrollando los temas. Mi consejo va a ser que os hagáis resúmenes de cada tema y aquí está donde estoy yo, ¿vale? Y por eso os voy a mandar mi correo, porque a mí me gusta, o bueno, yo os propongo que a mí me mandéis vuestros temas resumidos, si queréis, pues para que valore si os falta algo, si es muy extenso, si es muy escueto, si hay faltas de ortografía, la letra, tal, ¿vale? Todo eso que se tiene que valorar en un examen. Entonces, a mí me gusta, si queréis, que me los mandéis y que me deis trabajo y os lo corrija y os diga, vas bien por aquí, vas mal. ¿Vale? Entonces, por eso os digo lo de las pruebas y lo de las tutorías también, ¿vale? Entonces, nada, pues eso básicamente es todo. Si tenéis alguna duda, escribir a la academia y preguntáis, pero yo creo que más o menos queda todo claro. Como resumen, clases online o presencial, para el presencial mínimo 10 personas,
van a ser 4 clases al mes, de ellas 3 van a ser de la parte específica de enfermería y una va a ser de la parte común de legislación, que la va a dar Sonia. Y os voy a dar material didáctico para que forréis vuestra casa de test, ¿vale? Vais a tener suficiente. Y en 2 fases. La primera fase de vamos a dar todo el material y la segunda fase de repaso donde os voy a dar los resúmenes, ¿vale? Donde vamos a hablar de las partes más importantes, que lo que no quiere decir es que no tengáis que estudiar el resto, ¿vale? Y eso es todo. Inicio el 17 de septiembre. Cualquier dudita que tengáis, de verdad, preguntarla a la academia. Gracias por vuestra atención, disfrutar de las vacaciones y nos vemos en septiembre, ¿vale? Feliz verano.